Estamos comenzando una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas. Les saludo desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México con el apoyo, por supuesto, de nuestra casa matriz en Venezuela. Por lo pronto vamos a iniciar esta emisión con los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos que Brasil consolida su liderazgo agroexportador y exalta su potencial como potencia clave en el comercio mundial de alimentos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando las relaciones comerciales entre China y Venezuela. Y en nuestro recorrido digital le contamos que en Francia hay indignación campesina. Cerca de 350 tractores llegaron a la Asamblea Nacional. El ministro de Agricultura pide calma y respeto a las personas y a la propiedad. Vamos con la información. Comenzamos el detalle de la información en Brasil, que consolida su liderazgo agroexportador y exalta su potencial como potencia clave en el comercio mundial de alimentos. Desde inicios del 2000, la nación sudamericana se ha consolidado como una superpotencia agrícola, destacándose en productos fundamentales como la soja, la carne bovina, azúcar, café y maíz. Ha obtenido logros significativos con el paso del tiempo, como el convertir la agricultura en casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto de Brasil y emplear a 1 de cada 5 brasileños en este sector productivo. Asimismo, las autoridades afirmaron que Brasil se consolidó en los últimos años como una potencia agroalimentaria y estratégica debido a su capacidad para producir a gran escala, abastecer mercados diversos y sostener flujos exportadores estables, posicionándose a nivel internacional en medio de tensiones geopolíticas, cambios climáticos y volatilidad en los mercados, siendo también importante en el mundo comercial al tener a China como socio comercial por soja y carne, la Unión Europea por la alta demanda en café, azúcar y carne, y Estados Unidos por ser clave en productos específicos e insumos agroindustriales. Mientras tanto, en Argentina sucede todo lo contrario, pues la producción nacional de automóviles volvió a retroceder en 2025 y confirmó una tendencia preocupante para uno de los sectores industriales más estratégicos del país. Vamos a ver detalles. Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores, el año cerró con 490.876 unidades producidas, una caída interanual del 3,1% y un desplome acumulado del 19% frente a 2023. En un contexto marcado por la apertura importadora y pérdida de competitividad, la contracción productiva contrasta con el crecimiento del mercado interno, donde las ventas aumentaron más de 40%, impulsadas principalmente por vehículos importados. En apenas 2 años, estos pasaron de representar el 30% al 60% del total comercializado, reflejando un cambio estructural que debilita la capacidad industrial local y favorece la dependencia externa. El retroceso también impactó en las exportaciones, que cayeron más del 10% en el acumulado anual, mientras que diciembre mostró fuertes descensos tanto en producción como en despachos al exterior. Este escenario se tradujo en suspensiones, despidos y retiros voluntarios en varias plantas, con efectos sociales significativos en provincias industriales. Especialistas advierten que, a diferencia de otros países de la región, Argentina carece hoy de una estrategia activa para insertarse en las nuevas cadenas de valor, en especial frente al avance de la electromovilidad y la producción asiática. Sin políticas industriales y tecnológicas sostenidas, alertan que el país corre el riesgo de quedar al margen del futuro automotriz, profundizando la desindustrialización y la pérdida de empleo calificado. Le comento ahora que Wall Street registró un rebote moderado tras las caídas iniciales de la jornada en un contexto marcado por la creciente incertidumbre generada por los ataques del presidente Donald Trump en contra de la Reserva Federal. Aunque el Standard & Poor's 500 logró recuperar terreno y alcanzar un nuevo máximo histórico, el clima en los mercados permaneció contenido ante el temor de una injerencia política en la política monetaria estadounidense. La presión de la Casa Blanca sobre la Fed encendió alertas sobre la erosión de la independencia del Banco Central
Central, un pilar clave para la estabilidad financiera global. Aun cuando los inversores reaccionaron con relativa calma, la desconfianza persiste y se reflejó en la volatilidad de los bonos, el retroceso del dólar y el avance del oro como activo de refugio. Analistas advierten que si estas tensiones se profundizan, podrían minar la credibilidad institucional de Estados Unidos y afectar la confianza de los mercados a mediano plazo. Revisemos los números de cierre de esta jornada. Mire, los movimientos de acciones cerraron de la siguiente manera. El Standard & Poor's 500 subió un 0,2%. El Nasdaq 100 registró pocos cambios. El promedio industrial Dow Jones subió un 0,2%. El índice MSCI World subió un 0,2%. El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return registró pocos cambios. El índice Russell 2000 subió un 0,4%. El índice bancario KBW cayó un 0,9%. El movimiento de monedas fue dominado, de hecho, por subidas débiles. Por ejemplo, el índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%. El euro subió un 0,2%. La libra esterlina subió 0,4%. El yen japonés cayó un 0,2%. En cuanto a criptomonedas, le platicamos que el Bitcoin subió un 0,8% hasta los $91,336,45, mientras que el Ether cayó un 0,6% hasta los $3,098,59. Por su parte, los bonos del Tesoro se movieron de la siguiente forma. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 2 puntos básicos hasta el 4,19%. Los bonos alemanes a 10 años disminuyó 2 puntos básicos hasta el 2,84%. Los británicos a 10 años se mantuvieron prácticamente sin cambios, quedando en 4,37%. Los bonos del Tesoro a 30 años avanzaron 2 puntos básicos hasta el 4,83%. Los bonos del Tesoro a 2 años, esos se mantuvieron sin cambios en 3,54%. Y en cuanto a materias primas, el movimiento fue el siguiente. El crudo West Texas Intermediate subió de 0,6 a $59,47 por barril. El oro al contado subió un 1,9% a $4,593,38 por onza. En otro tema, le platico que en el informe de las Naciones Unidas titulado Situación Económica Mundial y Perspectivas 2026, se estima que la economía africana alcance una racha de crecimiento del 4% durante 2026. El material segmentó las expectativas de crecimiento por regiones. En África Oriental, por ejemplo, se espera que se presente un crecimiento del 5,8%. Eso respaldado por el desempeño visto en Etiopía y Kenia, así como por la integración regional y la expansión de la energía renovable. Asimismo, en el norte de África, el crecimiento se estimó en cifras superiores a 4,1%. Para África Central, un 3%. Para África Austral, un 2%. Aunque para África Occidental se espera que la economía se desacelere al 4,4%. Y en referencia al tema de deuda pública, PIB, se promedió que para el 2025 se alcanzará el 63% y los pagos de interés absorberán casi el 15% de los ingresos públicos. El informe, aunque muestra expectativas de crecimiento, destacó que aún en el continente africano siguen existiendo desafíos que podrían afectar las predicciones. En cuanto al desarrollo sostenible, este se sigue viendo afectado por los altos costos del servicio de la deuda, el limitado espacio fiscal y la inflación de los alimentos. Y a su vez, el comercio se encuentra ante más obstáculos provocados por la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo, el aumento de las barreras comerciales y un entorno comercial financiero mundial incierto. En general, alrededor del 40% de los países africanos siguen en una situación de sobreendeudamiento y corren un alto riesgo de estarlo, encontrándose algunos en proceso de reestructuración. Aún con los desafíos, la ONU resaltó la resiliencia y determinación de los pueblos africanos para mejorar su situación económica y enrumbarse hacia la prosperidad y el progreso. Con esta información hacemos una primera pausa, pero no se vaya. Estaremos abordando al regreso las relaciones comerciales entre China y Venezuela, basadas en el respeto y el desarrollo compartido entre ambos pueblos. Ya volvemos.
La relación entre China y Venezuela se ha convertido en una alianza comercial crucial desde 1974, con China consolidándose como el socio comercial más importante de Venezuela, lo que refuerza la firmeza de su postura conjunta frente a los desafíos globales. Le presento detalles a continuación. Las relaciones entre China y Venezuela tienen una historia que se extiende más de medio siglo, comenzando antes de 1974 con la firma de múltiples acuerdos que abarcan áreas como la cooperación científica, tecnológica, cultural y la explotación petrolera. Estos acuerdos marcaron el inicio de una relación bilateral que se fortaleció significativamente en el siglo XXI. En 2001, ambas naciones establecieron una asociación estratégica para el desarrollo compartido, fortaleciendo la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Esta instancia intergubernamental ha sido crucial para dirigir y ampliar la cooperación en todos los niveles, desde el comercio y la inversión hasta la cooperación en infraestructura y energía. Otro año clave en el fortalecimiento de los lazos bilaterales fue 2014, cuando se alcanzó la declaración de una asociación estratégica integral entre China y Venezuela, reflejando un compromiso más profundo y diversificado en áreas como la economía, la política y la cultura. Este acuerdo allanó el camino para una mayor cooperación en proyectos de desarrollo conjunto y una colaboración más estrecha en el escenario internacional. Además, en 2018, Venezuela se integró en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un ambicioso proyecto de infraestructura global que busca fortalecer las conexiones económicas y comerciales entre Asia, Europa y África, consolidando aún más los lazos entre ambos países. Asimismo, durante la pandemia de la COVID-19, China y Venezuela intensificaron su cooperación con Beijing, proporcionando ayuda médica y apoyo logístico, lo que subrayó la solidaridad y la amistad entre ambos países en tiempos de crisis. Ese largo camino de relacionamiento mutuo fue el que cristalizó en 2023 la declaración de una asociación estratégica total, evolución que refleja un vínculo que ha resistido desafíos económicos y geopolíticos, marcada por una colaboración mutua beneficiosa y una visión compartida hacia el futuro para ambos pueblos. Cabe destacar que los lazos económicos entre ambas naciones han estado marcados principalmente por acuerdos en el sector energético. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y China, como el mayor importador de petróleo a nivel global, ha visto en Venezuela un socio clave para su suministro energético. Cabe destacar que además del petróleo, ambos pueblos han diversificado su cooperación hacia otros sectores económicos como la minería, la agricultura y las telecomunicaciones. Inversiones chinas en proyectos de infraestructura y manufactura también han sido parte de esta dinámica bilateral, buscando fortalecer las capacidades productivas de Venezuela y fomentar la integración económica regional. Ante los últimos acontecimientos marcados por la agresión militar de Estados Unidos en contra de Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, China calificó esta acción como violaciones flagrantes al derecho internacional. Además, reitera su alianza económica con Venezuela. La disposición de China a profundizar continuamente las relaciones económicas y comerciales con Venezuela se mantendrá sin cambios, así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Comercio de China. El alto funcionario señaló que los actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional, infringen la soberanía del país sudamericano y amenazan la paz y la seguridad en América Latina. China se opone firmemente a esto, sostuvo. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que la cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una colaboración entre estados soberanos, protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y que ningún otro país tiene derecho a interferir.
Las acciones hegemónicas de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional, vulneran la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en América Latina. China se opone firmemente a tales acciones. La cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una cooperación entre estados soberanos, amparada por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y otros países no tienen derecho a interferir en ella. Independientemente de los cambios en la situación política de Venezuela, la disposición de China a profundizar continuamente las relaciones económicas y comerciales bilaterales con este país se mantendrá. La cooperación económica y comercial de China con los países latinoamericanos siempre ha seguido los principios de igualdad, beneficio mutuo y resultados beneficiosos para todos. Nunca hemos buscado esferas de influencia ni nos hemos dirigido a ninguna de las partes. La complementariedad económica es la base sólida de la cooperación económica y comercial entre China y América Latina, con la apertura, la inclusión y la cooperación beneficiosa para todos, como sus características distintivas. China seguirá trabajando con los países latinoamericanos para abordar los desafíos internacionales con solidaridad y cooperación, y para llevar a cabo la cooperación económica y comercial sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo para el desarrollo común. Le cuento ahora que la cooperación y el compromiso mutuo en el devenir de Venezuela y China destacan a una alianza que se consolida y también se incrementa. Es que, pues se consolida y se incrementa cada año. La asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo firmada entre China y Venezuela consagra un relacionamiento de larga data. La misma fue rubricada en 2023 por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo chino, Xi Jinping. Este es el segundo nivel más alto concedido por Beijing, tras firmar lo que fue un acuerdo histórico entre la nación caribeña y el gigante asiático. El presidente Maduro señaló en aquel entonces que entre China y Venezuela hay una relación modélica. Es un modelo de relación de lo que debe ser la relación entre una superpotencia como China, la gran superpotencia del siglo XXI, y un país emergente, heroico, revolucionario y socialista como es Venezuela. Por lo antes mencionado, hay que destacar que ambos gobiernos apuestan por construir una relación basada en el beneficio mutuo, el respeto y el desarrollo compartido. Al mismo tiempo, los dos pueblos apuestan por un modelo de desarrollo que priorice la justicia social y la construcción de un nuevo orden internacional. Con esta información llegamos al momento de hacer la segunda pausa en la emisión del día de hoy, que será parte de nuestro recorrido digital cuando le contaremos que en Francia hay indignación campesina. Cerca de 350 tractores llegaron a la Asamblea Nacional. El Ministerio de Agricultura pide calma y respeto a las personas y también a la propiedad. Volvemos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Iniciamos hoy con el portal del diario francés Le Monde, mismo que sigue de cerca las protestas en el país en contra del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. De acuerdo con esta información, agricultores franceses ingresaron en tractor a París este martes por segunda vez en una semana para protestar en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que según ellos amenaza la agricultura local al generar una competencia desleal con importaciones sudamericanas más baratas. Entre las actualizaciones más recientes encontramos la declaración de Guillaume Lefort, responsable de uno de los principales sindicatos agrícolas de Francia, el cual enfatizó que en el país se tienen que ser flexibles, alegando que existe una discrepancia entre lo que piden los agricultores y lo que se permite en Europa. Avanzamos y encontramos que el grupo de los agricultores pertenecientes a la Federación Nacional de los Sindicatos Explotadores Agrícolas fueron recibidos en Matignon para una supuesta reunión con autoridades francesas. Y para finalizar, Le Monde reseñó que Marion Maréchal, diputada parlamentaria del Parlamento Europeo, y también Sébastien Chenu, diputado por la Agrupación Nacional, se reunieron con agricultores que protestaban frente a la Asamblea Nacional.
Pasamos a Europa Press con la siguiente información. El precio medio del alquiler en España cerró 2025 con una subida del 16,7% según pisos.com. La información publicada en el portal destacó que el precio medio de la vivienda en alquiler llegó a alcanzar hasta 14,21 euros por metro cuadrado, un 1% superior al precio registrado en noviembre. Asimismo, segmentó las zonas que se posicionaron como las más caras de vivir para diciembre de 2025, señalando a Madrid con 21,77 euros por metro cuadrado, Baleares con 18,58 euros y Cataluña con 16,39 euros, mientras que las más económicas eran La Rioja con 6,21 euros, Castilla y León con 6,74 euros y Extremadura con 6,79 euros por metro cuadrado. Continuamos con el 19 Digital, que nos muestra el siguiente titular. Producción de azúcar en Nicaragua registra un avance de 4,1 millones de quintales en la primera semana de enero. De acuerdo con esta nota, el Ministerio Agropecuario informó que se registró un avance de 4,1 millones de quintales de azúcar producidas al 6 de enero de 2026, correspondiente a la zafra azucarera del ciclo productivo 2025-2026. Este logro va en consonancia con los impulsos del gobierno y empresas nacionales, mismos que han garantizado el consumo nacional y obtenido aportes al crecimiento de las exportaciones. Y finalizamos nuestro recorrido digital visitando Actualidad RT con el siguiente titular. China reacciona al anuncio de Trump de los aranceles del 25% a los socios comerciales de Irán. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, indicó en una rueda de prensa que la postura del país asiático sobre la cuestión de los aranceles es muy clara. Dijo, en una guerra arancelaria no hay ganadores, agregando que China defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, las autoridades chinas destacaron que se oponen al uso de la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y pidió a todas las partes que intensifiquen sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Este accionar estadounidense se da en medio de un contexto complejo en Irán, así como un actuar injerencista e invasor por parte de Estados Unidos hacia esta y otras naciones de Oriente Medio. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $58.85, una caída de 27 centavos de dólar. Vamos ahora a revisar cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa. Su precio se ubicó en $63.17, una baja de 17 céntimos del billete verde. Finalmente revisamos el crudo promediado por la OPEP. En este caso marcó un precio por barril de $61.20, teniendo un repunte importante de $2.44. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por el favor de su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.